En el juzgado de paz lo que encontré fueron muchos acuerdos de padres con los abusadores de sus hijas, que ponían como, bueno, ya, no te denuncio, no, pero si tú me pagas 100 soles mensual. Si la niña quedó embarazada, bueno, el monto crece. O también te vas a vivir con ella, o te casas con ella. Entonces, era muy fuerte. En el año 2017 yo empecé a leer la obra de Óscar Colchado. El primer libro que leí de él fue Rosa Cuchillo, que es su obra más famosa. Y me gustó tanto esa historia, me pareció tan original, que me entusiasmó la idea de saber cómo podía ser la mente de un escritor que haya inventado una historia donde dialogaba la cosmovisión andina con la violencia política. También hay contenidos autobiográficos en esa obra. Y me llamó mucho la atención cómo podía ser un narrador, ¿no? Cómo sería la mente de esa persona que había perfeccionado una historia tan bien escrita, ¿no? Y que, bueno, ha llegado a ser la identidad de Óscar Colchado, ¿no? Que todavía se hacen rituales con huacos, con piedras milenarias, con cosas que se han obtenido de diferentes huacas, pero se mezclan ahora con una imagen de Jesús, con un crucifijo. Entonces esa práctica ha evolucionado. Para mí eso era lo que más me interesó aprender después, con los curanderos que conversé, con los curanderos que pude conocer, cómo la práctica ha logrado sobrevivir. Entonces, ¿cómo contarla, no? ¿Cómo encontrar también el ritmo, el sonido, la música para contar la historia? Leí mucho Guerras del Interior de Joseph Zárate, que yo sé que no tiene nada que ver, pero el sonido, ¿no? El ritmo que tiene ese libro me ayudó mucho a encontrar el ritmo para mi libro. Empezar por la infancia, hacerlo de manera lineal, ¿no? Infancia, la juventud, la adultez hasta la actualidad. Y yo decidí hacer ese cambio porque a medida que iba entrevistando a los familiares de Colchado, ¿no? A sus amigos, ¿no? A la gente del gremio literario, me iba dando cuenta que él había tenido muchos obstáculos en su vida, ¿no? Varios impedimentos que atravesar para poder por fin convertirse en uno de los escritores más canónicos, ¿no? De la literatura peruana. Y me pareció interesante que el lector conozca paso a paso, ¿no? Desde su infancia, cada obstáculo que ha tenido que atravesar, ¿no? Empezamos por la historia, empezamos dándole a los lectores un contexto no solamente de la historia de los mochicas y de su tradición con el curanderismo, sino también una historia del curanderismo en sí moderno, de los curanderos modernos que también se han escrito libros sobre ellos. Por ejemplo, el antropólogo Douglas Aaron habló del curandero, de uno de los curanderos más importantes. Esa carga emocional no me puede dominar, ¿no? Yo no puedo cruzar la línea. Entonces tengo que salir de ello. Tengo que hacer otra cosa, darle un espacio, escribir sobre otro punto y luego retomar. Y tenía que identificar esos momentos para poder no caer en eso.
en el momento de la escritura. En un inicio que iba a ser una misión imposible poder sacar la información porque era un hombre muy tímido, muy callado, pero yo de alguna manera vi ciertas estrategias, ¿no?, de cómo poder ganarme su confianza. Una forma una forma que me pareció interesante, ¿no?, de poder ganarme su confianza y de que él se explaye un poco más, fue hablarle de la literatura antigua. La primera vez que yo voy a conversar con él estaba preparando un remedio y le digo, no, mi propósito, que quería conversar con él, que está escribiendo un libro, y le pregunto, ¿no? ¿Qué hierbas está usando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No? Y se puso un poco a la defensiva, como que él pensaba que yo venía a llevarme el conocimiento de sus hierbas para yo, por ejemplo, hacer mi negocio de medicina, una cosa así. Porque me dijo, no, que tú crees que yo te voy a dar mis secretos de las hierbas así nomás, que esto es un don. Entonces ahí ya, ese fue mi primer encuentro, que fue más bien mucho que contra la pared, de cuál era la personalidad de él y otros curanderos también, ¿no? Que esperan que uno se les acerque con mucho respeto, como cualquier persona, pero incluso más.